ahora. Por fin. Vale, menos mal. Pues Pues la cosa nada, es ¿la has pasado el que directo? la cosa es que me salía tu invitación, pero no sé por qué no te salía a ti. No lo sé. Y yo en caso de que te estaba aceptando nada, Ya, bueno, lo vale. hemos solventado. Vamos a ver si lo puedo poner yo a grabar, ¿vale? Te queda, bueno, yo lo tengo automáticamente, se conserva el vídeo, Sí. pero algo que lo tenía configurado Vale, previamente, creo en teoría que cuando acabas el live te da como una opción de mantener de el perfil o compartir. algo. Sí. Vale, pues en principio así ya está. Pues todo tuyo. Dirígeslo tú. Vale, ya he hecho una pequeña introducción, no sé si repetirlo porque hay gente que veo, gente que se está metiendo ahora, no sé si es por tu cuenta, que no la has escuchado desde el principio. Puede ser. Voy a comentar de si quieres hago la introducción para que se quede el vídeo, como luego lo vamos a subir tanto a tu canal de YouTube como al mío. Comienzo con la Venga, introducción para que se nos perfecto. quede el vídeo completo, ¿vale? Vamos allá. Bueno, empezar con lo básico, explicando mínimamente qué es la fibromialgia, que más que nada es un conjunto de sintomatología. Entonces comentaba que se manifiesta con dolor, sensibilidad y fatiga a los músculos de algunas partes específicas del cuerpo, como el cuello, los hombros, los brazos, la espalda, las caderas, las piernas y sobre todo duele cuando se presionan estas zonas que están afectadas, pues los pacientes pueden llegar a sufrir mucho dolor. Y comentaba que es una enfermedad que no se termina de entender qué es lo que produce la fibromialgia. Y yo creo que es porque no se suele tener en cuenta la relación que se tiene con la microbiota, pero tampoco con trastornos metabólicos que dan lugar a un aumento del estrés oxidativo y nitrosativo. Respecto a esto, le estaba comentando que veía los vídeos que tenemos sobre estas alteraciones metabólicas en las que aumenta el estrés oxidativo. Para eso tengo algunos vídeos muy buenos con Manuel Terres, que es del equipo de Aristea Nutricionista. Y aunque se llama causa de sensibilidad química múltiple, comparten como origen estos trastornos del ciclo oxidativo, que se conoce como no o no. Por eso no lo voy a explicar hoy, pero como es una de las causas más frecuentes de fibromialgia, os recomiendo que lo veáis. Eh, y estaba contando un par de la importancia de encontrar un diagnóstico, porque hay varias enfermedades o causas subyacentes que se pueden manifestar con síntomas de fibromialgia. Y contaba un caso muy llamativo porque es que todavía no había tenido ni consulta conmigo, simplemente mandó un email. Nosotros pedimos siempre que nos envíen, como una, aparte de todas las pruebas médicas más relevantes, una breve descripción de su historial clínico y dietético. Y por lo que leí, le dije, porque no podía tener consulta con nosotros, que tenía una patología que quería que fuera alguien concreto del equipo que le viera. Y le dije que para que no tuviera que esperar tanto, que mientras tanto se suplementara con alcarnosina, porque al leer su resumen vi claro que su problema era un exceso de ácido láctico en la musculatura. Pues le mandé un suplemento que hace efecto tampón y nada más con eso, a las semanas, 2 semanas, no me acuerdo el tiempo, dice, no me lo puedo creer, se me han ido todos los dolores. Y no le hicimos nada más, ni no había empezado a tener consulta con nosotros. Por eso digo que en ese caso, pues bueno, pues di con la tecla de que ese era su problema. Pero lo mismo que ese fue su problema, no penséis todos que porque utilicéis suplementos que hagan efecto tampoco en la musculatura vaya a tener este efecto. Claro. Y le estaba contando el caso de mi hermana. De mi hermana, que es el de muchos pacientes, pero como es de mi hermana, pues, y me da permiso de hablarlo. Mi hermana se hizo un test metagenómico de microbiota y ahí vi que tenía súper elevada, curiosamente una bacteria que es de la boca, la Prebotella copri, aunque también coloniza el intestino. El caso es que en esta prueba de heces podemos detectarla. Y está clarísima, hay una evidencia científica brutal entre la relación de esta bacteria ácido detonante de artritis reumatoide. Bueno, no lo he dicho, mi hermana estaba diagnosticada tanto de artritis como de fibromialgia. De hecho, tenía unos dolores que la incapacitaba, estaba que no sabía ni cómo colocarse en la cama, no podía ni dormir del dolor que tenía.
Y entonces, claro, cuando vi que tiene eso y que tiene un sobrecrecimiento brutal de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno, que es un gas que no solo hace daño o se manifiesta a nivel digestivo, afecta mucho a la musculatura lisa, por eso puede producir reflujo gastroesofágico, que también lo tiene mi hermana, cistitis, mi hermana no tenía, quizá un poco de vejiga hiperactiva, en este caso ya no lo tiene eso muy afectado, pero afecta muchísimo a la musculatura, produce muchísimo dolor, rigidez. Ya te digo que no todos se manifiestan, y en el caso de mi hermana era la musculatura y la artritis por lo otro. Bueno, pues fue tratarle el sulfuro de hidrógeno y esta bacteria, y te juro de verdad que desde entonces no ha vuelto a tener síntomas de fibromialgia. Solo con este tratamiento ya ha pasado años, ¿eh? Por eso digo, esto más que nada un mensaje de que no desaniméis, que cuando digan que la fibromialgia no tiene cura, pues bueno, primero estoy seguro que está sobrediagnosticado, es decir, que hay muchos casos que realmente no son fibromialgia. Y si no encuentras el diagnóstico y solo te estás tratando la sintomatología, te estás tratando solo los síntomas, el dolor, claro que no se cura, se está tratando un síntoma. Entonces, nada, no os rindáis y luchad por conseguir un buen Claro, diagnóstico y, y luego que el tratamiento no solo tiene que ser con pastillas para el dolor antiinflamatorio, hay cosas, hay aspectos psicológicos que hay que trabajar, que pueden ayudar. Por eso quiero entrevistar hoy a Alfonso, porque cuando estaba leyendo su libro pensaba, madre mía, me acordaba de todos mis pacientes que viven con dolor crónico y pensaba, ojalá te estuvieran leyendo ellos. Y por eso estamos aquí. Quiero entrevistarte y que nos cuentes cómo puedes ayudar a este tipo de pacientes, porque quien no conozca, Alfonso Trigo Dueñas, él es fisioterapeuta, está especializado en tratamiento del dolor, específicamente de la fibromialgia. Y, y además que quiero que empieces a hablarnos, pero contándonos de tu historia personal, no solo porque así va a empatizar con los pacientes, sino realmente cosas que te han funcionado a ti. Una cosa tú puedes leer, en teoría esto funciona, pero quiero que nos digas, bueno, eso, tu testimonio, qué es lo que te pasó y qué es lo que hiciste en tu caso que a ti te funcionó. claro. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y compartir ratitos en los que hablamos. Y bueno, pues como tú has dicho, yo vengo de una historia en la que tuve dolor crónico también y he pasado pues un poco por todo este peregrinaje, ¿no? Espera, a ver, no se corte ahora que me entraba una llamada. Al final yo todo esto lo he vivido desde dentro, ¿no? Entonces, mi historia es que cuando tenía 18 años, 17, 18 años, pues tuve mi primer proceso de dolor crónico, ¿vale? Un dolor que empezó simplemente por una causa muy, muy sencilla, pues una tortícolis, durmiendo en el sofá, me desperté con dolor. Yo no solía tener dolor casi nunca, al final con esa edad, qué dolores puedes tener, ¿no? Del deporte y poco más. Pero al final se fue haciendo la bola cada vez más grande, ese dolor me empezó a incapacitar para hacer cosas en mi día a día, el dolor se empezó a prolongar mucho más en el tiempo y al final algo que puede durar 3 4 días empezó a durar más de la cuenta. Pero al final pues ibas a un fisio, ibas a otro, te decían que estaba todo bien, que simplemente eran contracturas, pero luego volvías otra vez a estar de la misma forma, ¿no? Ya pastillas, profesionales, médicos, y estabas ahí ya entrando en esa rueda en la que empezaban a hacerte cada vez más pruebas, empezaban a intentar justificar a base de alguna prueba de imagen qué es lo que te estaba pasando. Y bueno, no encontraban nada especial, ¿no? Me decían que todo estaba bien, que además que cómo me podía doler si era muy joven y empezaban como, yo me empezaba a sentir como culpable, ¿no? Como decir, o sea, a ver si ahora soy yo el que estoy exagerando, a ver si yo, o sea, me tratan como si yo me estuviera inventando esto o como si yo tuviera ganas de estar ahí en la consulta perdiendo mi tiempo y estando pues en esa situación, ¿no? Entonces, claro, al final llega un momento en el que no te das cuenta, pero ya llevas 1 año, 2 años, 3 años y el dolor no se va. Era un dolor las 24 horas del día. Bueno, salvo para dormir, el resto del día era pinchazos, dolor, me limitaba en mi vida diaria, no podía ir al cine, no podía hacer cualquier actividad de ocio, porque me dolía tanto que yo me iba para casa. Decía, no, no puedo porque al final me duele. Y empezabas a entrar en una situación en la que ya no solo te duele físicamente, sino que anímicamente empieza ya la cosa a afectar, porque claro,
a qué persona de las que está aquí o de las que nos pueda escuchar no les supone un perjuicio emocionalmente, ¿no? Claro. Cuando tienes dolor durante tanto tiempo. Entonces yo ya estaba con depresión, tenía pastillas por un tubo, tomaba pastillas cada 4 horas. A la mínima que me Además que dolía, precisamente dan antidepresivos tricíclicos como tratamiento de la claro, fibromialgia, no solo de la depresión, sino por su efecto sobre el dolor. claro, Es decir, que los médicos son los primeros que antes de pedirlo ya te lo están ofreciendo, estos tratamientos antidepresivos. claro, al final consideran que hay un componente emocional y bueno, dicen, bueno, pues voy a atajar un poquito por ahí. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que es la pescadilla que se muerde la cola. Tú tienes un síntoma que empezó siendo agudo, se ha cronificado, hay unos factores alrededor de ese síntoma que están influyéndolo, que están agravándolo, y ya no solo tienes que tratar ese síntoma, porque al final ya ha habido una serie de condicionantes que se han ido añadiendo. Entonces ya seguramente mi tejido ya no estaba influenciado solo por la causa que lo generó, sino que ya había una rueda de factores que la habían alimentado y ya era un círculo vicioso. Entonces, pues bueno, llevaba ya 3 años, mi dolor no se iba y dije, algo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque los profesionales me decían, esto no tiene cura, esto es crónico. Claro, yo en aquel entonces lo que entendía de crónico era que eso era incurable. Y yo dije, con 19 años, 20 años que tenía por aquel entonces, digo, yo no puedo estar así. Me negaba, ¿no? Y entonces empecé a estudiar por mi cuenta, me saqué la carrera, me empecé a especializar, me empecé a formar en dolor. Y al final es que tenía también un hándicap, y es que no solo yo tenía dolor crónico, sino que mi madre tenía dolor crónico, o sea, fibromialgia, mi hermana tenía fibromialgia, y dije, mira, digo, lo estoy pasando tan mal que al final no solo voy a estudiar y me voy a especializar para intentar solucionar mi caso, sino también el de mi madre, el de mi hermana, y al final empiezas a empatizar ya con otras personas que también tienen dolor crónico y dices, joder, yo llevo 3 años, pero hay personas que llevan 20, 30, 40 años y yo, dentro de lo que cabe, tenía una situación mucho más llevadera que otras personas, ¿no? Y yo decía, joder, empiezas a empatizar con estas personas y dices, ¿y si yo pudiera también ayudarles a ella, ¿no? Entonces, al final, pues llegó un momento en que me especialicé y desarrollé un método propio. Y al final, pues, este método propio yo lo desarrollé en base a no solo lo que me funcionó a mí, sino a lo que yo fui estudiando, que era un poco lo que más demostrado estaba por aquel entonces, que era lo más efectivo. Y a partir de ahí, pues ya empecé a entrar en una dinámica que la gente empezaba a mejorar, he ayudado a muchas personas y bueno, pues al final ha acabado la cosa en que yo me recuperé de mi dolor, conseguí ayudar a mi madre y a mi hermana y al final pues he podido ayudar a muchas más personas. Genial. Además, está estupendo que cuentes tu experiencia porque hay gente que lleva muchos años, como tú estuviste con dolor, y al final acaba, bueno, aceptándolo y dices, pues vaya mierda de vida que me espera. Y cuando escuchas casos como el tuyo de gente que se recupera, pues te anima a afrontarlo de otra manera, desde luego. Vale, pues ahora me gustaría hacerte una pregunta porque es un poco técnica, no quiero irme a la parte técnica, pero creo que es muy importante entender la neurociencia del dolor, porque creo que es fundamental entender qué es lo que te está produciendo los síntomas, en este caso el dolor, para saber cómo manejarlo. Claro, pues mira, al final el tema de la neurociencia es un poco pues lo que la ciencia dice en base al dolor, ¿no? La neurociencia del dolor nos enseña a entender todos los mecanismos que están influyendo pues en la aparición del dolor, en su intensidad, en su duración, en por qué duele, qué factores nos influyen, por qué el cuerpo lo expresa en forma de dolor. Entonces la neurociencia nos ayuda a entender un poco todas estas situaciones. Entonces, al final la neurociencia del dolor son las reglas del juego. Es como si tú conoces las reglas del juego, vas a poder desenvolverte mejor en tu situación. Obviamente, no solo conociendo las reglas del juego vas a poder solucionarlo, pero sí que es un primer paso. Al final, uno no puede resolver algo que no conoce, ¿vale? Primero necesitamos conocer qué nos pasa, por qué nos pasa, qué factores nos están influyendo y a partir de ahí empezar a trabajar en cada uno de ellos. Entonces, la neurociencia del dolor es algo imprescindible, es como las bases, los cimientos por el suelo lo que luego vamos a caminar y que si eso no es sólido, luego si te curas, bueno, no si te curas, si mejoras, vas a creer que ya estás curado, pero realmente no, porque esos cimientos no son sólidos, simplemente el síntoma ha desaparecido, pero tú no sabes ni cómo ni por qué. Entonces es muy importante que tú entiendas qué ocurre en tu vida y que entiendas por qué te ha pasado lo que te ha pasado, porque eso tiene un sentido y tiene un significado. Otra cosa es que tú, con el conocimiento que tengas, no sepas encontrarlo. Pero para eso estamos los profesionales, ¿no? Que esos profesionales son los que tienen que encontrar ese sentido, que tienen que encontrar las causas y que tienen que dar un plan
para que tú luego puedas seguirlo. Entonces la neurociencia del dolor nos ayuda pues, a sentar esas bases para luego poder continuar. Estaba leyendo mientras un mensaje de Pilar, pero creo que luego vamos a intentar ser un poco más cohetos las respuestas para que luego, si acaso, nos dé tiempo a responder las dudas, porque estoy viendo ahora que nos estaban preguntando si no lo dejamos para el final, ¿vale? Ahora quiero hablarte de una cosa que leí en tu libro, que por cierto, antes se me ha olvidado decir el nombre para que estés interesado. Se llama Desastre de tu dolor crónico. De todas maneras, si metéis la página sindolor.es, ahí lo podréis ver, ¿no? Sí, desastre del dolor crónico, eso es. Eso. He dicho de tu dolor crónico, del dolor crónico. Yo creo que si lo pones con ese nombre también va a encontrar algo. No, es que quiero recordar que en el libro, yo leí la versión digital, ponía arriba de tu dolor crónico, Bueno, aunque la carátula ahora que lo dices de dolor pues crónico. lo mismo ahí, Bueno, para no, que no importa, pero lo van a encontrar. Si no se mete en tu página web, ya lo encuentras. Bueno, ahí lo que me gustó una parte en la que resaltaba que tener dolor no implica que haya una lesión, ¿vale? Nada, este apartado me resultó especialmente interesante porque aquí es un poco aplicación de la psicología cognitiva, ¿vale? Que para quien no lo conozca, es el área de psicología que estudia los pensamientos. ¿Puede decirnos cómo podría la aplicación de esta psicología cognitiva ayudarnos a afrontar el dolor cuando tenemos una lesión? Pues mira, es muy importante lo que has dicho al principio, ¿no? Que no porque tengas dolor tienes que tener un daño. Y esto lo podemos ver en multitud de casos. Por ejemplo, las personas mayores que tienen artrosis. Al final la artrosis es un proceso degenerativo que se produce un desgaste de nuestras articulaciones y ese desgaste es un daño, ¿vale? Si todo daño tuviera implícito un dolor, todas las personas mayores tendrían dolor sí o sí. Y podemos Sí. comprobar que hay muchísimas personas mayores que no tienen nada de dolor. Por lo tanto, hay muchísimos, esto es un ejemplo pues muy sencillo, ¿no? Para entender que no todo dolor es igual a daño y no todo daño tiene que tener un dolor. Pero al final hay muchísimos más conceptos que nos ayudan a entenderlo. Luego, por otro lado, comentabas el tema de la psicología cognitiva. Al final, la psicología cognitiva es la ciencia que estudia el área de nuestros pensamientos. Y hay una relación muy grande entre nuestros pensamientos y nuestra cognición, que es nuestra mente, y la influencia del dolor. ¿Por qué? Porque al final el dolor nace cuando nuestro sistema nervioso percibe una amenaza, ¿vale? Si tú tienes una rotura, pues el sistema nervioso percibe la amenaza de la rotura y es más probable que puedas tener dolor. No tiene que ser, no tiene que tener relación siempre directa, pero es más sencillo que cuando uno tiene un daño exprese dolor. Ahora, esa sensación de amenaza no solo se puede producir por un daño físico, sino también se puede producir por un daño potencial. Si tú sientes que te has lesionado, sientes que te has hecho daño o sientes que algo malo tienes dentro de ti, porque estás pensando en ello, al final eso va a generar una sensación de angustia, una sensación de incertidumbre, de miedo, y eso es lo que hace que nuestro sistema nervioso se sienta amenazado. Por lo tanto, el componente mental, el área de la psicología cognitiva, es un área que es súper importante manejar, que es un área súper importante de entender, porque de esa forma podemos manejar muchísimo mejor nuestros pensamientos, nuestra capacidad de razonar y nuestra interpretación sobre nuestro dolor, y al final eso va a generar que la sensación de amenaza pueda ser mayor o menor y traducirse eso en dolor o en no dolor. Mira, no, estoy pensando que Buda estaría de acuerdo contigo, porque tiene una frase que, sí, nadie menos que Buda, tiene una frase que la achacan que es de Buda, que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y viene muy a cuenta lo que estás comentando. Claro, al final ese componente emocional es como un amplificador de la señal de amenaza, ¿vale? Pues imaginar que tienes un daño, ¿vale? Esa sensación de amenaza pues alcanza un nivel. Pero si tú sufres por ello, si tú estás emocionalmente mal, va a subir como esa ruletita, va a intensificar mucho más ese dolor. Entonces, ¿por qué el dolor es inevitable? Primero, porque forma parte de la vida. Al final, uno no puede pretender en la vida que no le duela nada nunca, ¿vale? Siempre va a haber alguna situación que nos va a generar dolor, ¿vale? Pero el sufrimiento, el concepto de sufrimiento, está relacionado íntimamente con la interpretación que tú haces sobre lo que ha ocurrido. Por eso hay algunas personas que ante un suceso
aparentemente catastrófico reaccionan con normalidad o con mucha serenidad y se les ve tranquilos, y otras personas están agobiadas, están frustradas, están catastrofizando. Al final el suceso es el mismo, pero cada persona lo está interpretando de una forma. Entonces, el cómo tú interpretes lo que está ocurriendo en tu vida, en este caso el dolor, te puede hacer sufrir más. Y ese sufrimiento amplifica la señal de tu dolor. Entonces, el sufrimiento es opcional no porque tú decidas que quieres sufrir. Nadie quiere sufrir y nadie decide, oye, me apetece sufrir, ¿no? Pero sí que es cierto que tú tienes la decisión de verlo de una forma o verlo de otra. Está en Como tu la mano. frontal. Claro, tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Exactamente. Claro, aquí influye una cosa y es la predisposición que tú tengas, el cómo tú hayas vivido, el cómo tengas tú tus automatismos, tu forma de pensar habitual, eso te va a llevar a pensarlo de forma automática sin que tú te des cuenta, ¿no? Y que sufras de forma pues involuntaria. Pues Pero cuando comentarte que te des cuenta, tus pensamientos ya te están boicoteando, claro, porque a veces nos envedan estos pensamientos tóxicos y es que agravan el dolor que percibimos. claro, claro. Y al final esa estructura que estaba generando el dolor al principio seguramente se haya resuelto, pero el incremento de la parte emocional o mental, como sigue latente, la sensación de amenaza sigue latente. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de personas que tienen fibromialgia o que tienen dolor crónico, cuando ya han pasado 3, 6 o más meses, su tejido ya no es el factor que le está influyendo. El tejido seguramente pueda ser un factor más, un factor influyente, pero no es el único. Entonces, hay muchos otros factores que se han cronificado, sobre todo emocional y mentalmente, que son más importantes que la propia estructura. Ahora me gustaría pasar a hablar cómo, gracias a la neuroplasticidad del cerebro, podemos modificar la intensidad del dolor cuando aprendemos cómo gestionar el estrés y las emociones, además de utilizar ciertas técnicas psicológicas y, por supuesto, también con el ejercicio físico gradual, claro. ¿Puede hablarnos más sobre esto y decirnos de qué forma se podría ganar más tolerancia al dolor? Sí, pues mira, al final la neuroplasticidad, para que la gente un poco entienda qué es ese concepto, es como la capacidad que tiene tu cuerpo de seguir aprendiendo, tu sistema nervioso, perdón, de seguir aprendiendo. Entonces, uno siempre dice, no, es que yo soy así y esto es lo que hay y no puedo hacer nada, ¿no? Porque yo soy así. No es verdad. ¿Por qué? Porque gracias a esta neuroplasticidad tú tienes la capacidad de seguir aprendiendo, de cambiar, de mejorar. Obviamente a un niño tiene mucha más esponjosidad, más neuroplasticidad que un adulto, pero la neuroplasticidad se tiene hasta que se muere. Entonces, el cómo tú te enfrentes a esto, los hábitos que tú tengas o qué haces para resolver tu dolor, puede modificar esa neuroplasticidad, ¿no? Entonces, el tema de que a ti te duela, también hay un concepto que es el que ha dicho de la tolerancia, que nos influye. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no querer relacionarnos con el dolor, lógicamente, ¿no? ¿Quién quiere tener dolor? Y nos hacemos intolerantes al sufrimiento, nos hacemos intolerantes al dolor, y eso se nos pone en nuestra contra. ¿Por qué? Porque una persona que convive con el dolor habitualmente, pues cuando le duele una cosa, pues le da menos importancia que una persona que nunca le ha dolido algo, que se alarma más, no tiene tolerancia al dolor. Entonces, cuanta más tolerancia tengamos al sufrimiento, al dolor, menos nos hace sufrir, siempre y cuando no hagamos una buena interpretación, un buen razonamiento sobre ello. Entonces, hay muchas formas que nosotros podemos, muchas estrategias, muchas herramientas que nos ayudan a ganar tolerancia. La más importante de ellas es la exposición. Claro, suena contradictorio, pero es cierto que el que tú te expongas a aquello que temes, paradójicamente produce un efecto contrario, que es que se reduzca aquello, ¿no? Es como el miedo a los perros. ¿Uno cómo soluciona el miedo a los perros? Enfrentándose a los perros. Obviamente de forma gradual, no te puedes enfrentar a un Rottweiler cuando tienes miedo a los perros, pero sí te puedes enfrentar a un cachorrito o a un caniche. De esa forma, pues tú vas ganando tolerancia a los perros, al contacto, y poco a poco pues vas haciendo una interpretación nueva, un razonamiento nuevo en el que te das cuenta de, oye, pues no muerde, pues este movimiento brusco que hace es porque quiere jugar, y poco a poco esa neuroplasticidad va aprendiendo, va acumulando experiencias y nos va diciendo, oye, que esto no es peligroso, oye, que esto no es amenazante. Entonces tu cerebro luego reacciona de una forma más amigable. ¿Por qué? Porque has ganado tolerancia, has creado nuevas experiencias y eso se ha acumulado en tu sistema nervioso. Me encanta que hayas sacado el tema de la intención paradójica, porque esta exposición a la fobia es lo mismo que se utiliza para muchas otras fobias, no solo al dolor. Eh, Hablando de fobia,
una de las razones por las que el dolor se puede volver crónico es por lo que dice, es por el miedo y por la conducta de evitación que se hacen. ¿Puede explicarnos, para que se pueda entender más fácilmente esto, cómo puede afectar que tengamos miedo a sentir dolor y por qué tan solo ya con el hecho de aceptarlo ya somos capaces de reducirlo? Claro, mira, esto es muy sencillo y muy complejo. Muy sencillo de entender, pero luego muy complejo de aplicar. El miedo es nuestra kriptonita. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo, que hemos dicho antes que al principio era uno de los factores que causaban dolor, la percepción de amenaza. ¿Qué es lo que le hace a mi sistema nervioso sentir o generar cuando tiene miedo? Una amenaza. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene miedo piensa que algo malo va a suceder, que algo en su integridad está mal, ¿no? Entonces ahí aumenta la sensación de amenaza, es como que suenan las alarmas de incendio. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tú tienes miedo a algo, tienes una reacción física corporal. Aquí estamos demostrando que las emociones tienen una reacción física y que nuestro estado emocional influye en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos pasa cuando nosotros tenemos miedo? En nuestro corazón palpita más rápido, se acelera el pulso, el ritmo cardíaco. Hay una respuesta inmediata de nuestro organismo a ese miedo. Ha recibido esos impulsos químicos, ha generado una sensación de amenaza y ha mostrado una respuesta, que es la aceleración del pulso. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando tenemos miedo segregamos una serie de hormonas. En este caso, la más importante es el cortisol. ¿Vale? El cortisol cuando está en sangre a corto plazo nos ayuda a poder solventar una situación de peligro, pues correr, ponernos a salvo, pero cuando ese cortisol está en sangre continuamente, porque tú tienes miedo constantemente cuando te duele, entonces el cortisol ya deja de ser adaptativo y empieza a ser perjudicial. Empieza a convertirse en inflamatorio y empieza a hacerse un poco un círculo vicioso. Entonces este miedo es, ya te digo, es la kriptonita en el dolor y es muy importante aprender a aceptarlo, que no quiere decir estar de acuerdo, ojo, aceptarlo consiste, o sea, tenemos una masterclass por ahí grabada sobre neurociencia del dolor en mi canal de YouTube, porque hablar sobre el miedo y la aceptación da para mucho más, ¿no? Pero aceptar consiste en entender que hay cosas que no están dentro de tu control y que nos tenemos que dejar llevar. Aceptar es, me responsabilizo de esto, aunque no lo comparta, aunque no esté de acuerdo, pero entiendo que es la mejor solución o es la mejor forma de adaptarme a esta situación para que no tenga ese miedo, para que no tenga esa segregación de hormonas, para que no tenga pues un poco todas esas consecuencias. Pero claro, necesitas aprender, necesitas entender y eso al final te lo tiene que enseñar un profesional. Además, me imagino que tienes que estar teniendo muy buenos resultados en tu consulta de fisioterapia, porque no solo trata a los pacientes físicamente, sino también veo que aplicas tu conocimiento en psicología cognitiva para complementar el tratamiento. Y es que la psicología es un pilar básico para tratar prácticamente todas las enfermedades. Por eso se dice, de hecho, siempre se aconseja que los tratamientos deben ser multidisciplinares. Pero bueno, si mientras que le está haciendo terapia manual, le está hablando y le está haciendo a ver que cambie la actitud con la que afronta el dolor, estoy seguro de que eso le va a ayudar muchísimo. De hecho, nosotros desde Aristea siempre hemos visto claro el papel que juega la mente, sobre todo en nuestros pacientes con problemas digestivos, por el eje tan fuerte que hay cerebro-intestino, pero también viceversa. Por eso a muchos pacientes les explicamos cómo pueden activar el nervio vago para mejorar sus digestiones. Por cierto, que esté interesado en este tema, le aconsejo que vean el vídeo que tenemos en nuestro canal de YouTube, Aristea Nutricionista, donde Marga, ella es dietista nutricionista del equipo Aristea, pero también es fisioterapeuta, por eso ella es la que hace también esto. La importancia, aquí volvemos, del tratamiento interdisciplinar. Y nos encanta tener gente del equipo que, aparte de ser dietistas nutricionistas, tenga otra formación porque nos complementa. Y Marga, ser fisioterapeuta, es que podéis ayudar tanto en muchas cosas que la gente ni se espera. Pues nada, os recomiendo eso porque, de hecho, luego puede que te pregunte algo más sobre la activación del nervio vago. Hay unas técnicas, de esas no hablamos en nuestro vídeo, por eso quiero preguntarte. Pero bueno, solo por terminar con esta reflexión sobre el cuidado de la mente,
no solo es fundamental para problemas digestivos, es también esencial para cualquier problema inmunitario, sobre todo en patologías autoinmunes donde el cuerpo pone en marcha un mecanismo de autodestrucción. En estas enfermedades no solo es fundamental tener en cuenta el eje microbiota intestino-cerebro, sino también la interacción psiquis-sistema inmune. De hecho, hoy en día ya se conoce perfectamente el mecanismo fisiológico por el que estrés hace de detonante enfermedades autoinmunes y es por los estragos que hacen en el cuerpo las hormonas del estrés. El cortisol, que hace un momento estaba comentando Alfonso, es una de las sustancias que más nos enferma. De hecho, fui hace unos años a la charla de un cardiólogo ya retirado que comentaba que lo único que tiene en común el 100% de sus pacientes, él era cardiólogo, era el estrés. Unos tienen obesidad, otros hipertensión, otros colesterol. Lo único lo que tenían todos es el estrés. Nos enferma a todos los niveles y a todos los órganos. Pero bueno, como creo que ya hemos hablado bastante del lado psicológico, me gustaría pasar ahora a preguntarte específicamente sobre fisioterapia. Alfonso, cuando te viene un paciente con dolor fuerte, que le tiene incapacitado y tanto que no ha podido realizar ejercicio físico en mucho tiempo, estoy segura de que tú la vas a animar a que sea más activo y le enseñarás cómo puede comenzar otra vez a hacer ejercicio, porque si no las consecuencias de no moverse apenas van a ser mucho peores. He dicho que el estrés nos mata, el Mm. sedentarismo y la falta de ejercicio físico también, y mucho. Entonces, ¿qué recomendaría a estos pacientes para que comenzaran a aumentar su actividad física? Pues mira, al final lo que yo hago con mis pacientes, tengo, bueno, dos formas de trabajar, ¿no? La parte presencial y la parte online. La parte presencial trabajo principalmente dolor agudo, ¿vale? Porque ahí sí que hay un daño muy concreto causante de su dolor. Lógicamente, ese dolor agudo, si no lo sabemos trabajar, si no lo sabemos reconducir, se cronifica, ¿vale? Todo dolor crónico siempre ha venido precedido de un agudo. Entonces, primero hay que hacer una evaluación. Primero necesitamos saber qué tipo de dolor tiene y cuáles son los causantes que tiene. Entonces, yo primero evalúo si ese paciente que me viene solo tiene un factor estructural o si tiene también un factor psicosocial. ¿Vale? Entonces, lo más importante es primero entender por dónde van los tiros. No podemos hacer cosas a ciegas, porque si no es, pues hoy pruebo esto, como no me funciona, pruebo esto, como no funciona, empezamos a probar mil cosas, como nada nos funciona, creemos que no tenemos solución. Entonces, lo más importante es hacer un buen diagnóstico, como tú decías al principio. Ahora, no es cuestión de hacer ejercicio porque sí y de cualquier forma, porque si no hemos reducido ese componente amenazante, si no hemos entendido qué nos pasa, si no hemos entendido o hemos construido esas bases sólidas, el ejercicio nos va a sentar mal, ¿vale? Entonces, lo más importante primero es entender cuáles son los factores que te lo han causado. Segundo, sentar unas bases, unos cimientos sólidos, conociendo y entendiendo e integrándolo todo, y a partir de ahí empezando a trabajar los factores más importantes. Pues hay algunas personas que el factor más importante es el ejercicio porque son sedentarios, pero es que hay otros pacientes que son muy deportistas y tienen dolor crónico. Entonces, a esos deportistas, pues el papel del ejercicio físico no va a ser el primero a trabajar, ¿vale? Pero en caso de que hubiera que trabajar primero el ejercicio físico, habría que hacerlo primero analizando qué dificultades tiene, qué sabe de ejercicio, si sabe hacer ejercicio o no, si hay que pautárselo, si hay que especificarlo, y hay que hacerlo muy personalizado. Es decir, ejercicios tú tienes por YouTube un montón, los que tú quieras, pero no todo ejercicio te vale para cualquier momento. Si tú estás en agudo, si estás con un dolor muy grande, el ejercicio no controlado o no pautado por un profesional puede agravar los síntomas, ¿vale? Entonces es muy importante que te lo prescriba un profesional y que te lo adapte a ti, porque si no tú podrías coger cualquier rutina de por ahí, ponerte a hacer ejercicio y liarla más, ¿vale? Y sin el remedio que la enfermedad, como se Claro, dice. claro, y al final luego te empiezan a doler, ibas tú con un dolor en un lado y al final luego te duele otra cosa porque te has hecho daño entrenando y es mejor que te lo paute un profesional. Entonces, tú lo has dicho antes, el dolor, sobre todo el dolor crónico, hay que tratarlo de forma multidisciplinar y yo al final, pues, como tuve que tratar el mío
el de mi familia y el de muchas personas, al final he aprendido a manejarme en muchas áreas, ¿no? Entrenamiento, nutrición, salud, general, ¿no? Psicología, pautas básicas que cuando yo a lo mejor considero que específicamente su dolor es de nutrición, derivo a un nutricionista. Que si su problema es por culpa de una depresión muy grande y realmente esa depresión ha derivado en un conjunto de cosas después, mando a psicología. Ahora, si esa persona puede picotear un poquito de cada uno porque tiene muchas áreas que cubrir, se vuelve loco si tiene que ir a 7 profesionales diferentes. Entonces lo suyo es que vaya un profesional que sepa cubrir todas estas áreas, ¿vale? Entonces, bueno, primero es ver qué área más importante o tiene más importancia trabajar primero. Estupendo. Y ahora voy a pasar a hacerte una pregunta que estoy segura de que todo el mundo está esperando que te haga. ¿Puede explicarnos técnicas que cada uno puede hacer desde su propia casa para reducir síntomas de fibromialgia como el dolor? Sé que esta pregunta da para que te tires 5 o 10 horas hablando, así que cuéntame tan solo un poquito de las principales técnicas que se pueden aplicar, como por ejemplo, antes hemos hablado de nervio vago, pues me gustaría que nos contaras la maniobra de Valsalva, ¿vale? Porque es muy fácil y nuestra audiencia, incluso ahora mismo, mientras que nos está escuchando, podría aplicarla. Eh, También has comentado un poco antes, bueno, es que ya lo has comentado, pero si hablara un poquito más de la técnica de exposición gradual y también sería importante que, pues, que nos habla un poco más, si quieres la intención paradójica, nos lo ha explicado ya antes, puede, lo que tú veas que más puede ayudar, sobre todo que sean cosas que cada uno desde su casa pueda aplicarlas. Claro, pues mira, a ver, esto, como tú dices, da para largo. Sobre todo, ¿por qué? Porque no puede aplicar una técnica en concreto si no sabe qué es lo que le pasa, ¿vale? Por eso te digo que al final es muy sencillo de entender, pero luego muy difícil de aplicar. No puedes aplicar cualquier técnica si no sabes para qué la usas, ni el motivo, ni tienes una estrategia o un plan a seguir. Lo que sí que podemos hacer es aplicar estrategias o técnicas para mejorar la sintomatología, ¿no? Pues al final nosotros sabemos que hay situaciones, o sí, hay diferentes situaciones que nos pueden influir, como por ejemplo el estrés, ¿vale? Entonces, tenemos herramientas, tenemos técnicas muy buenas para mejorar ese estrés. Ahora, si el estrés es la causa de tu dolor, seguramente aplicando estas técnicas podrás notar una gran mejoría. Pero si tienes otros factores añadidos, a lo mejor esto se queda corto o a lo mejor esto no es suficiente. Entonces tenemos técnicas, como por ejemplo tú has dicho, la maniobra de Valsalva o las respiraciones diafragmáticas, que consiste en respirar, es un tipo de respiración concreto que lo puedes hacer tumbado, lo puedes hacer sentado y es muy sencillito. Podemos hacer tumbado, las manos, te pones una mano en el pecho y otra en la tripa, ¿vale? Lo voy Y tú lo que a tienes probar. ¿Se puede hacer que pedir, sentado? lo puedes Yo lo hacer hago sentado, es más difícil. sentado, no sé si viene o mal, pero alguna vez lo he intentado hacer. Es más complicado, pero se puede hacer. Y lo que tienes que hacer es coger aire y ver hacia dónde ese aire se lleva. Normalmente estamos acostumbrados a respirar con el tórax, pero la respiración la hace el diafragma, que está en nuestro estómago, nuestra zona de la tripa. Por lo tanto, nosotros tenemos que intentar respirar inflando la tripa y que se mueva solo la mano de la tripa, Más noto intentando, como las costillas se echan hacia los lados. claro, Debe ser así, ¿no? Un imagínate poquito. que esta es tu cabeza, ¿vale? Aquí está tu cabeza y aquí están tus pies. Aquí tienes la mano en el tórax y aquí tienes la mano en la tripa. Cuando tú coges aire, la tripa se tiene que hinchar y mover la mano de la tripa, pero no la del tórax, porque entonces no estás haciendo una respiración diafragmática. Entonces es como si coges aire, hinchas la tripa y cuando deshinches la tripa, echas el aire, ¿vale? Y eso son respiraciones diafragmáticas que consiste en inhalar y exhalar con la tripa, ¿vale? Ahora, podemos hacer ciclos. Puedes hacer una serie de respiraciones con el diafragma, otra serie de respiraciones con la parte más central y otra serie de respiraciones llevando más el aire a la parte más alta. Y te puedes tumbar, hacer 1 minuto en cada zona, ¿vale? Y repetir un par de veces o 3. Esto te va a ayudar a reducir las pulsaciones, te va a ayudar a reducir el ritmo cardíaco, te va a ayudar a estimular el sistema nervioso parasimpático, que es el que contrarresta al del cortisol, al de la amenaza, etcétera, etcétera. Lo voy a comentar para que no lo sepa. Hemos hablado del nervio vago. Estamos hablando aquí de lo mismo, básicamente. Estamos estimulando también el nervio vago, que al final se estimula cuando hay una activación del sistema parasimpático. Hay muchas personas incluso que ese nervio vago lo tienen
inutilizado. ¿Por qué? Porque primero respiran por la boca o porque contienen la respiración. La respiración es una técnica súper potente y es súper gratuita. No hay nada más gratuito que respirar. Entonces, el hecho de muchas veces concentrarte en tu respiración, la gente que no, mis pacientes, si me están viendo alguno, sabrán que una de las cosas más importantes es llevar la atención a la respiración por muchísimos motivos. Y es que eso te induce a la relajación. Entonces, el que tú estés más calmado en tu día a día va a favorecer un equilibrio mucho mayor en tu organismo. Por eso la maniobra de Valsalva, me imagino que lo que habría que hacer es respirar, inhalar por la nariz y exhalar por la boca, ¿no? Sí, en teoría sí, pero al final tampoco nos tenemos no nos tenemos que rayar con... Estás más haciéndole estresar de a ver cómo lo hacemos al La final. cosa es que respires, que intentes relajarte mientras respires y que al final hagas una respiración lenta, pausada, calmada y que te concentres en ella, ¿vale? Eso es lo más importante. Vale, pues hacer esto a diario o frecuentemente se podría considerar como un hábito de vida Sí, saludable súper, y que forma, te lo digo porque ahora quiero enlazar para preguntarte precisamente sobre que nos comentes otro hábito de vida que nos van a ayudar no solo para la fibromialgia, sino básicamente para cualquier enfermedad. Y esto me viene a la cabeza una de las frases de tu libro, una de mis favoritas, cuando dices que el exceso de comodidad en nuestra vida nos vuelve débiles física y mentalmente. Y nos pone un ejemplo, de ejemplo, el dolor de pie, ¿vale? Dices que antiguamente pues no había zapatos, no había zapatillas y no había tantos problemas. Y desde que utilizamos tantos tacones, zapatillas cada vez más cómodas, al final el músculo del pie no trabaja y se debilita. A mí cuando leí esa frase de que la comodidad nos vuelve débiles, a mí me vino convenience food, que es como se llama en inglés la comida preparada, porque sí, es muy cómodo, ¿vale? Pero al final es comida insana que nos debilita, por no decir enferma física y mentalmente. Es decir, que esta frase se puede extrapolar a muchas cosas. Entonces, Alfonso, ¿puedes dar algunos consejos para no caer en la tentación de una excesiva comodidad que nos acabe perjudicando? claro. Mira, no solo hay el ejemplo de la zapatilla, al final si tú te pones a pensar, el coche nos ha debilitado porque ha hecho que nos movamos mucho menos. Ahora el ascensor hace que no subamos tantas escaleras y nuestra musculatura trabaje menos. Las sillas súper cómodas, los sofás súper cómodos, hace que nuestra musculatura erectora, nuestra musculatura que nos sostiene, también trabaje menos. Entonces, a lo largo de nuestro día a día tenemos tantas comodidades que lo que ha hecho ha sido que mi organismo trabaje menos, que se maladapte. Entonces, al final, luego, cuando queremos hacer trabajos físicos, no tenemos esa estructura igual de preparada. Una persona que está todo el día en casa sentada, cuando luego quiere salir a dar un paseo o a hacer una ruta, el tejido de su piel, el tejido de sus piernas, no tienen esa resistencia para aguantar todo eso. Entonces, eso lo que hace es inflamarlo, porque estás exigiéndole más de lo que puede dar. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues oye, algo súper fácil de hacer es subir por las escaleras en vez de por el ascensor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso, primero, está generando que a nivel metabólico estés consumiendo más calorías. ¿Vale? A nivel de estado físico, estás haciendo que sea más fuerte y más resistente tu musculatura y tus articulaciones. Y al final, tu corazón también, de forma cardíaca, está también ayudando, ¿no? El tema de las escaleras al ascensor, tú fíjate, en el metro, tú te pones a subir por las escaleras mecánicas y hay cola. Hay cola. Casi nadie sube por las escaleras normales. O sea, prefieren hacer cola. Tardan menos, y tardan menos. Aquí no puedes decir, es que no tengo tiempo o no voy al gimnasio porque no tengo tiempo. No, lo que hay que hacer es integrar la actividad física en tu rutina diaria, buscar oportunidades de hacer Mira, ejercicio. una de las cosas que hago yo es aparcar más lejos. ¿Vale? Siempre estamos buscando sitio en la puerta de casa, aunque nos lleve dar 10 vueltas. Joder, si aparcas Claro, tardan menos lejos, aparcando más lejos, exactamente. aparcas antes, gastas menos gasolina, te mueves un poco más y es un incentivo para tener movimiento y Claro. huir un poco de esa comodidad que es perjudicial. Dice, no, no tengo tiempo para salir a andar. Vale, aparca un poco más lejos cuando vayas a trabajar y ya tienes ahí un incentivo para dar unos cuantos pasos más.
oye, vivo en un tercero o en un segundo con ascensor. Aprovecha a subir las escaleras, aunque sea más despacio, aunque sea de uno en uno, porque estás favoreciendo a que tu organismo empiece a mejorar. Entonces, a lo largo del día tienes un montón de cosas que te hacen huir de esa comodidad y que te está además beneficiando a largo plazo. Claro, y quien viva en un octavo, pues si no puede, por lo menos que suba una planta, luego Es que suba dos plantas y claro. poquito Y a luego, poco que lo vaya, tampoco hay que forzar la máquina, pero sí que progresivamente hay que ir haciendo lo que se pueda, que si no se puede mucho, pues lo que se pueda, pero hay que comenzar. efectivamente, total. Bueno, pues para ir ya terminando, porque sé que tiene una reunión a las 8:15, entonces hoy sí que no me puedo, bueno, ya me alarga, siempre digo, los lives de media hora y siempre mínimo una hora. Pero bueno, para ir ya concluyendo, acabando, ¿puede decirnos, a modo de conclusión, qué es lo más importante que deberían tener en cuenta los pacientes con fibromialgia para reducir su dolor? Pues mira, más que para reducir su dolor, voy a decir algo más importante, que es para mejorar su calidad de vida. Y es que entiendan que la fibromialgia se puede curar, ¿vale? Que la persona que te esté atendiendo no tenga ni idea, es otra cosa. Ahí un acto de ética te tendría que decir, mira, yo no sé cómo se cura la fibromialgia, en vez de decir la fibromialgia no tiene cura, porque eso te desampara. La fibromialgia tiene cura, pero ¿por qué unos se curan y otros no? Porque depende de la persona. Es lo que hemos dicho antes, al final la fibromialgia, como cualquier otro dolor crónico, necesita hacer un tratamiento activo. Y si esa persona no hace nada, no va a haber una pastilla mágica que solucione sus problemas, ¿vale? No va a haber una pastilla mágica que solucione su nivel de estrés, su sedentarismo, su mala alimentación. Consiste en un trabajo activo. ¿Por qué unas personas se curan y otras no? Aparte, pues porque hay algunas personas que tienen una situación mucho más difícil que otras, porque tienen una capacidad cognitiva mucho más débil, porque están en una situación sin fuerzas, porque no pueden permitirse un tratamiento personalizado y adaptado. Pero al final lo más importante es que sepan que se puede curar y que hay muchos profesionales que tienen tratamientos adaptados, ¿vale? Que a lo mejor no tienes el resultado lo más rápido que podías tener en otro tratamiento más caro, pero puedes poco a poco ir picando piedra y puedes ir poco a poco mejorando. Entonces, hay muchas cosas que estas personas con fibromialgia pueden ir haciendo en su vida que les pueden ayudar a mejorar. Lo más importante, encontrar a un profesional que sepa, porque si no sabe, va a decirte que no tiene cura, te va a generar un efecto nocebo, un efecto perjudicial, y tú vas a generarte una sensación de angustia, de desamparo, que va a hacer que no busques soluciones. Entonces, hay soluciones, pero no busquemos la solución en una pastilla, no busquemos la solución en un masaje, porque eso no cura, eso calma. Y cuando lleva un momento en que tú llevas mucho tiempo buscando calmantes, el cuerpo es listo y sabe que hay una china en el zapato que no estás sacando. Y si no sacas esa china del zapato, va a seguir generando dolor. ¿Por qué? Porque sigue latente esa amenaza. Bueno, estoy segura, tengo que despedirme ya por ti, que sé que tengo una reunión, pero como estoy segura que se han quedado con ganas de seguir escuchándote, os voy a dar una buena noticia y es que podéis hacerlo en su página web, tiene una masterclass que es gratuita, os recomiendo mucho, muchísimo que la veáis. Eh, y al final hoy, pues bueno, no me ha dado tiempo a hablar de la alimentación y de tratamientos con suplementos naturales de la fibromialgia, pero hablaré de esto en el próximo live porque quiero contaros las experiencias que hemos tenido con algunos suplementos, algunos muy pocos conocidos, pero que estamos viendo que son eh, por ejemplo, para los pacientes hay que adaptar los tratamientos con pacientes con dolor neuropático periférico, por ejemplo, pues el PEA, el palmitoil etanol, a ver, palmitoil etanolamida, PEA, te Ok. lo digo porque hay PEA, hay otros tipos de PEA de otras cosas, es genial para el dolor neuropático periférico. Y hay otros tratamientos como el CBD, aunque tiene mucha controversia porque viene la marihuana, pero esto no tiene la sustancia que tiene efectos alucinógenos, pues también va muy bien. Como este, hay muchos otros suplementos muy pocos conocidos, pero bueno, lo vamos a dejar para otro live, Aquí así que seguramente el siguiente será de eso, están ¿sí? interesados en un live de eso, que nos lo digan, y hacemos un live de suplementos y hacemos un live de cosas que les pueden ayudar. Al final que lo Exactamente. sepan y que lo dejen en comentarios. Perfecto, como esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, si las dudas que hoy no nos va a dar tiempo a contestar,
en su canal de YouTube, en el mío, podéis escribir las dudas que queráis. Siempre estoy buscando ideas para hacer live, pues nos lo dejáis en comentarios de YouTube. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Un apunte sencillito, y es que si quieren ver la masterclass gratuita que está en mi página web, que es sindolor.es, tienen que pinchar en un desplegable, que son como 3 rayitas o 4, y ahí pinchas y te sale un desplegable donde sale de fibromialgia, dolor crónico, masterclass gratuita. Es ahí, ¿vale? Porque a priori tú te metes y dices, ¿dónde está? Pues que sepa que están arriba del todo, en un cuadradito que tiene como 3 o 4 rayitas. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por haber compartido tu conocimiento con nosotros. Y Gracias. espero que podamos, me ha encantado, he disfrutado muchísimo. Siempre que hablo contigo aprendo un montón. Espero que lo podamos repetir pronto. Eso espero yo también, Maika. Muchas gracias por Un invitarme. abrazo para todos. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Compártelo, Vale, acuérdate que voy a tienes ver ahora tu... si me la envío. Voy a ver si La me la envío compartes ahora. y me etiqueta Le etiquetas, Maica Carrillo Aristea le o etiquetas ahí. también Aristea Nutricionistas, a esas dos cuentas. Tengo que darle a la X ahora para, Y, para... y te pondré a compartir y luego etiquétame como Aristea Nutricionistas y como Maica Venga, Carrillo Aristea. Bueno, venga. Pues nada, Maika, estamos en contacto. Un saludo. un besito a todos, chao.